Hola amigos del Quijote, aquí Angie y les traigo hoy una lectura maravillosa. ¿Por qué? Porque se trata de un cuento que quizá muchos conocen y que tiene que ver en cierta manera como el queso como un símbolo. Se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Esta es de Spencer Johnson. Yo me limité a leerles el cuento. Entonces, pues no les estoy leyendo todo el libro, sino el cuento. Entonces, vamos a empezar. Había una vez un país muy lejano en el que vivían 4 personajes. Todos corrían por un laberinto en busca del queso con que se alimentaban y que los hacía felices. 2 de ellos eran ratones y se llamaban Oliendo y Corriendo, Oli y Corri para sus amigos. Los otros 2 eran personitas, seres del tamaño de los ratones, pero que tenían un aspecto y una manera de actuar muy parecidos a la nuestra. Sus nombres eran Kif y Kof. Debido a su pequeño tamaño, era muy difícil ver lo que estaban haciendo, pero si mirabas de cerca, descubrías cosas asombrosas. Tanto los ratones como las personitas se pasaban el día en el laberinto buscando su queso favorito. Oli y Corri, los ratones, aunque solo poseían cerebro de roedores, tenían muy buen instinto y buscaban el queso seco y maduro que tanto les encanta. Kif y Kof, las personitas, utilizaban un cerebro repleto de creencias para buscar un tipo muy distinto de queso, un queso así con mayúscula, que ellos creían que los iba a hacer felices y los iba a hacer triunfar. Por distintos que fueran los ratones y las personitas, tenían, eso sí, algo en común. Todas las mañanas se ponían sus trajes deportivos, sus zapatillas deportivas, salían de su casita y se iban corriendo hacia el laberinto en busca de su queso favorito. El laberinto era un dédalo de pasillos y salas, algunas de ellas contenían delicioso queso, pero también habían rincones oscuros, habían callejones sin salida que no llevaban a ninguna parte. Era un lugar en el que resultaba muy fácil perderse. Sin embargo, para los que lograban dar con el camino, el laberinto albergaba secretos que les permitían disfrutar de una vida mejor. Para buscar queso, Oli y Corri, los ratones, usaban el sencillo pero ineficaz método del tanteo. Recorrían un pasillo y si estaba vacío, pues daban media vuelta y recorrían el siguiente. Oli olfateaba el aire con su gran hocico, al fin de averiguar en qué dirección había que ir para encontrar el queso. Y Corri se abalanzaba hacia allá. Como imaginarán, se perdían, daban muchas vueltas inútiles y a menudo hasta chocaban contra las paredes. Sin embargo, Kif y Kof, las 2 personitas, utilizaban otro método que se basaba en su capacidad de pensar y de aprender de las experiencias pasadas, aunque a veces sus creencias y emociones lo que hacían era confundirlos. Con el tiempo, siguiendo cada uno su propio método, encontraron lo que habían estado buscando. Un día, al final de uno de los pasillos, en la central quesera Q, dieron con el tipo de queso que querían. A partir de entonces, los ratones y las personitas se ponían todas las mañanas sus prendas deportivas y se dirigían a la central quesera Q. Al poco, aquello se había ya convertido en una costumbre para todos. Oli y Corri se despertaban temprano todas las mañanas como siempre y corrían por el laberinto siguiendo la misma ruta. Cuando llegaban a su destino, 2 ratones se quitaban las zapatillas y se las colgaban del cuello para tenerlas a mano en el momento en que volvieran a necesitarlas. Luego se dedicaban a disfrutar de su quesito.
Al principio, Kif y Cobb también iban corriendo todos los días hacia la central quesera Q para paladear los nuevos y sabrosos bocados que los aguardaban. Pero al cabo de un tiempo, las personitas fueron cambiando de costumbres. Kif y Cobb se despertaban cada día más tarde, se vestían más despacio, se iban caminando hacia la central quesera Q. De por sí, ya sabían dónde estaba el queso y cómo llegar. No tenían ni idea de la procedencia del queso y tampoco sabían quién lo había puesto ahí. Simplemente suponían que siempre estaría en su lugar. Todas las mañanas cuando llegaban a la quesera Q, Kif y Cobb se ponían cómodos, así como si estuvieran en su casa. Colgaban sus trajes deportivos, guardaban las zapatillas y se ponían unas pantuflas. Como ya habían encontrado el queso, tal vez se sentían más a gusto. «Esto es una maravilla», dijo Kif. «Aquí tenemos queso suficiente para toda la vida». Las personitas se sentían felices y contentas, pensando que estaban a salvo para siempre. No tardaron mucho en considerar suyo el queso que habían encontrado en la central quesera Q, y había tal cantidad almacenada ahí que poco después trasladaron su casa cerca de la central y construyeron una vida social alrededor de ella. Para sentirse más a gusto, Kif y Cobb decoraron las paredes con frases e incluso pintaron trozos de queso que los hacían sonreír. Una de las frases decía: «Tener queso te hace feliz». En ocasiones, Kif y Cobb llevaban a sus amigos a ver los trozos de queso que se apilaban en la central quesera Q. Unas veces los compartían con ellos y otras no. «Nos merecemos este queso», dijo Kif. «Realmente tuvimos que trabajar muy duro y durante mucho tiempo para conseguirlo». Tras estas palabras cogió un trozo de queso y se lo comió. Después, Kif se quedó dormido, como solía ocurrirle. Todas las noches, las personitas volvían a casa cargadas de queso y todas las mañanas regresaban confiadas por más a la central quesera Q. Todo siguió igual durante algún tiempo, pero al cabo de unos meses, la confianza de Kif y Cobb se convirtió en arrogancia. Se sentían tan a gusto que ni siquiera se daban cuenta de lo que estaba sucediendo. El tiempo pasaba y Ollie y Corrie seguían haciendo lo mismo todos los días. Por la mañana llegaban temprano a la central quesera Q y husmeaban, escarbaban e inspeccionaban la zona para ver si habían habido cambios con respecto al día anterior. Luego se sentaban y se ponían a mordisquear queso. Una mañana llegaron a la central quesera Q y descubrieron que no había queso. Bueno, no les sorprendió. Como habían estado notando que las reservas de queso habían ido disminuyendo poco a poco, Ollie y Corrie estaban preparados para lo inevitable e instintivamente enseguida supieron lo que tenían que hacer. Se miraron el uno al otro, cogieron las zapatillas deportivas que llevaban atadas al cuello, se las calzaron, se las amarraron. Los ratones no se perdían en análisis profundos de las cosas y tampoco tenían que cargar con complicados sistemas de creencias. Para los ratones, tanto el problema como la solución eran simples. La situación en la central quesera Q había cambiado. Por lo tanto, Ollie y Corrie decidieron cambiar. Ambos asomaron la cabeza por el laberinto. Entonces, Ollie alzó el hocico, husmeó, asintió con la cabeza, tras lo cual Corrie se lanzó a correr por el laberinto y Ollie lo siguió lo más deprisa que pudo. Ya se habían puesto en marcha en busca de queso nuevo ese mismo día. Más tarde, Kif y Cobb hicieron su aparición en la central quesera Q. No habían prestado atención a los pequeños cambios que habían ido produciéndose y por lo tanto daban por sentado que su queso estaría ahí.
La nueva situación los pilló totalmente desprevenidos. ¿Qué? ¡Que no hay queso!, gritó Kip. ¡No hay queso!, repitió muy enojado, como si gritando fuese a conseguir que alguien se lo devolviera. ¿Quién se ha llevado mi queso?, bramó indignado. Finalmente, con los brazos en jarras y el rostro enrojecido de ira, vociferó: ¡Eso no es justo! Cobb sacudió negativamente la cabeza con gesto de incredulidad. Él también había dado por supuesto que en la central quesera Q habría queso, y se quedó paralizado por la sorpresa. No estaba preparado para aquello. Keith gritaba algo, pero Cobb no quería escucharlo. No tenía ganas de enfrentarse a lo que tenía delante, así que se desconectó de la realidad. La conducta de las personitas no era ni agradable ni productiva, pero sí comprensible. Encontrar queso no había sido fácil, y para las personitas eso significaba mucho más que tener todos los días la cantidad necesaria del mismo. Para las personitas, encontrar queso era dar con la manera de obtener lo que creían que necesitaban para ser felices. Cada una tenía, según fueran sus gustos, su propia idea de lo que significaba el queso. Para algunas, encontrar el queso era poseer cosas materiales. Para otras era disfrutar de buena salud. Para otras, alcanzar la paz interior. Para Cobb, el queso significaba simplemente sentirse a salvo, tener algún día una estupenda familia y una confortable casa en la calle Cheddar. Para Keith, significaba convertirse en un gran queso, con otros a su cargo, y tener una hermosa mansión en lo alto de las colinas Camembert. Como el queso era muy importante para ellos, las dos personitas se pasaron mucho tiempo decidiendo qué hacer. Al principio, lo único que se les ocurrió fue inspeccionar a fondo la central quesera Q para comprobar si realmente el queso había desaparecido. Mientras que Ollie y Corey ya se habían puesto en marcha, Keith y Cobb continuaban todavía vacilando, titubeando. Despotricaron y se quejaron de lo injusto que era todo lo ocurrido, y Cobb empezó a deprimirse. ¿Qué sucedería si al día siguiente tampoco encontraban el queso? Había hecho muchos planes para el futuro basados en aquel queso. Las personitas no daban crédito a lo que veían. ¿Cómo podían haber haber pasado todo eso? Nadie les había avisado nada. Eso no estaba bien. Se suponía que esas cosas no debían suceder. Aquella noche, Keith y Cobb volvieron a casa, hambrientos y desanimados, pero antes de marcharse de la central quesera Q, Cobb escribió en la pared: cuanto más importante es el queso para uno, más lo quiero conservar. Al día siguiente, Keith y Cobb salieron de sus respectivas casas y volvieron a la central quesera Q, donde esperaban encontrar de alguna o de otra manera su queso. Pero la situación no había cambiado. El queso seguía sin estar ahí. Las personitas no sabían qué hacer. Keith y Cobb se quedaron paralizados, inmóviles como estatuas. Cobb cerró los ojos lo más fuerte que pudo y se tapó los oídos con las manos. Quería desconectarse de todo. Se negaba a reconocer que las reservas de queso habían ido disminuyendo de manera gradual. Estaba convencido de que habían desaparecido de repente. Keith analizó la situación una y otra vez, y al final su complicado cerebro, dotado de un enorme sistema de creencias, empezó a funcionar. ¿Por qué me han hecho esto?, se preguntó. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Cobb abrió los ojos a su alrededor y dijo: por cierto, ¿dónde están Ollie y Corey? ¿Crees que saben algo que nosotros no sabemos? ¿Qué querés que sepan?,
dijo Keith en tono de desprecio. No son más que ratones, reaccionan ante lo que ocurre. Nosotros somos personitas, somos especiales. Tendríamos que ser capaces de dar con la solución. Además, merecemos mejor suerte que ellos. Esto no debería ocurrirnos y si nos ocurre, al menos tendríamos que recibir una compensación. ¿Por qué tendríamos que recibir una compensación?, quiso saber Cobb. Porque tenemos derecho. ¿Derecho a qué? Tenemos derecho a nuestro queso. ¿Por qué? Porque ese problema no lo hemos causado nosotros, dijo Keith. Alguien ha provocado esta situación y nosotros tenemos que sacar algún provecho de esto. Tal vez sería mejor no analizar tanto la situación. Lo que deberíamos hacer es ponernos en marcha de inmediato y buscar un queso nuevo, dijo Cobb. No, dijo Keith. Yo voy a llegar al fondo de todo esto. Mientras Keith y Cobb seguían discutiendo lo que debían hacer, Ollie y Corrie ya se habían puesto en marcha y habían recorrido muchos pasillos, buscando queso en todas las centrales queseras que encontraban en su camino. No pensaban en otra cosa que no fuera encontrar queso nuevo. Pasaron mucho tiempo sin encontrar nada, hasta que al final llegaron a una zona del laberinto en la que nunca habían estado. La central quesera N. Al entrar, profirieron un grito de alegría. Habían encontrado lo que estaban buscando, una gran reserva de queso. No podían dar crédito a sus ojos. Era la cantidad más grande de queso que los ratones habían visto en toda su vida. Mientras, Keith y Cobb seguían en la central quesera Q, evaluando la situación. Empezaban a sufrir ya los efectos de la falta de queso. Cada vez estaban más frustrados y enfadados y se culpaban el uno al otro de la situación en la que se hallaban. De vez en cuando, Cobb se acordaba de sus amigos los ratones y se preguntaba si Ollie y Corrie ya habían encontrado queso. Pensaba que debían de estar pasando momentos muy duros, porque correr por el laberinto siempre conllevaba incertidumbre, pero también sabía que no estarían en apuros por mucho tiempo. A veces Cobb imaginaba que Ollie y Corrie habían encontrado queso nuevo y los veía disfrutando de él. Pensaba en lo bien que le sentaría andar a la aventura por el laberinto y encontrar un nuevo queso. Casi podía saborearlo. Cuanto más clara era la imagen que Cobb tenía de sí mismo encontrando y probando el nuevo queso, más ganas le entraban de marcharse de la central quesera Q. ¡Vámonos!, exclamó de repente. ¡No!, dijo Keith rápidamente. Estoy bien aquí. Es un lugar cómodo y conocido. Además, salir allá afuera es muy peligroso. No lo es, dijo Cobb. Hemos recorrido ya muchas zonas del laberinto y podemos hacerlo otra vez. No. Yo soy demasiado viejo para eso, dijo Keith. Y no tengo además ningún interés en perderme ni en engañarme a mí mismo. ¿Tú sí? Esas palabras hicieron que Cobb volviera a sentir miedo al fracaso y sus esperanzas de encontrar queso nuevo se desvanecieron. Así que las personitas siguieron haciendo todos los días lo mismo que habían hecho hasta entonces: ir a la central quesera Q, no encontrar queso y volver a casa llevando consigo sus desasosiegos y frustraciones. Intentaron negar lo que estaba ocurriendo, pero cada vez les costaba más conciliar el sueño y por la mañana tenían menos energía y cada día estaban más irritables. Sus casas no eran los sitios acogedores que habían sido. Las personitas sufrían de insomnio y cuando conseguían dormir tenían pesadillas en las que no encontraban el queso. Pero Keith y Cobb seguían volviendo todos los días a la central quesera Q y una vez allí se limitaban a esperar. Si nos esforzáramos un poco, dijo Keith, tal vez descubriríamos que en realidad las cosas no han cambiado tanto. Es probable que el queso esté cerca, quizá está escondido detrás de la pared.
Al día siguiente, Kip y Cobb volvieron con un saco de herramientas. Kip sujetó el cincel y Cobb golpeó con el martillo hasta que hicieron un agujero en la pared de la central quesera Q. Miraron a través de él, pero no encontraron el queso. Se sintieron decepcionados, pero creían que podían solucionar el problema. Por eso empezaban a trabajar más temprano, lo hacían con más ganas y acababan más tarde, pero lo único que consiguieron fue tener un enorme agujero en la pared. Cobb empezó a comprender la diferencia entre actividad y productividad. Tal vez, dijo Kip, lo único que deberíamos hacer es quedarnos sentados y ver qué es lo que pasa. Tarde o temprano, de por sí, alguien vendrá a poner el queso. Cobb quería creer que Kip tenía razón, así que todas las noches se iba a casa a descansar y a la mañana siguiente volvía con su amigo, de mala gana, a la central quesera Q. Pero el queso seguía sin aparecer. Las personitas estaban cada vez más débiles debido al hambre y al estrés. Cobb empezaba a cansarse de esperar que la situación mejorase. Comenzaba a comprender que cuanto más tiempo estuviera sin queso, peor se encontraría. ¿Y por qué les comparto esto? Porque todo lo que es bueno para mí, lo comparto con vos. Nos vemos en la segunda parte.